Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos iniciando una emisión más de Cultura T. Hoy, miércoles 11 de noviembre, 11-11, día 11 del mes 11. Y para este programa he invitado a dos grandes personas que vamos a platicar sobre la lectura y la importancia de la lectura. Me di a la tarea de contactarlos, ya que el día de mañana, 12 de noviembre, es Día Nacional del Libro aquí en México. Entonces, pues, por esa razón es que decidí que el programa de hoy fuera o esté dedicado precisamente a la lectura y a fomentar el buen hábito. Para ello, pues contacté a Wadi Magluf. Él es un psicólogo con quien tuve el gusto ya de compartir hace tiempo un programa, igual lector, y pues bueno, nos platicará sobre su experiencia y también en redes sociales, en Instagram específicamente, yo encuentro o tengo ese contacto con Albrecht. Él es un chico, un ávido lector, y pues bueno, una particularidad que él tiene es que siempre va dando reseñas y precisamente por eso es que yo los contacté. Y pues bueno, aquí están con nosotros Wadi Magluf y Albrecht Mohart Doher. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas ¿Qué noches, tal? Javier. Buenas noches. Hola, hola, pues bueno, ya estamos Un aquí gusto al estar aire, aquí. ya después de que estuvimos platicando y agendando, pues ya estamos justamente hoy, 11 de noviembre. La lectura, fomentar el hábito de la lectura. Previo a que estuviéramos al aire, estuvimos por ahí compartiendo un par de experiencias precisamente con la lectura, y yo quisiera que nos platicaran sobre pues su primer contacto que tuvieron con la lectura. Inclusive, bueno, para quienes ya están viendo, nos conectamos unos minutos antes y nos dimos a la tarea de ir por el primer libro con el que tuvimos el acercamiento. Y pues bueno, adelante. ¿Quién quisiera comenzar? Como tú dispongas. Albrecht, empezamos contigo. Pues, ¿qué tal? Mi nombre es Albrecht Mojardoger, tengo 16 años, actualmente curso el segundo de bachillerato y me encanta la lectura. La lectura es un ancla para relacionar nuestra imaginación, para abrirnos puertas a mundos desconocidos y bueno, esta historia o la formación de mi criterio comenzó cuando yo tenía alrededor de 11 años y que descubrí a un autor que me marcó mucho, que fue José Emilio Pacheco con Las batallas en el desierto, a un niño, Carlos, que se enamoró de la mamá de su mejor amigo, Jimmy. La entrada en el México industrializado de los años 40, el alemanismo, la introducción a esta narrativa que tiene un sentido un poco, digamos, erótico, dramático, porque refleja la doble moral de la estructura familiar y de cómo se conformaba la familia. Yo creo que eso fue muy importante. Y bueno, en el 12 de noviembre, que desde el año de 1979, José López Portillo emite el decreto de que sería el Día Nacional del Libro aquí en México, entonces es motivo para celebrarlo con respecto al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, yo creo que los libros son muy importantes en la formación del individuo, porque el libro es la herramienta que construye conciencias, que construye ciudadanía, pero sobre todo que construye a seres pensantes. Siempre he dicho que un lector es lo más peligroso, la amenaza más grande para un gobierno autoritario, porque un lector cuestiona, porque un lector se introduce y a través del pensamiento crítico y la imaginación logra cambiar las formas, las conductas, los protocolos y beneficiar a la sociedad. Hay que leer. La lectura es muy importante. Yo creo que si nosotros hacemos un análisis de los efectos que, por ejemplo, los medios de comunicación, la televisión han tenido dentro de nuestro desarrollo cultural e intelectual, ha repercutido mucho. La tecnología, los avances tecnológicos nos han hecho que olvidemos esta parte importante, la lectura, los libros, esas puertas que nos abren
muchos mundos, que desarrollamos un criterio y un análisis muy específico y que a largo plazo nos ayuda. Digamos que un escritor promedio, un escritor que lee, un lector, perdón, que lee un libro a la semana, la media cuando llega a los 60 años, va a terminar leyendo 3,600 libros. Imagínense la dimensión, es muy poco. Si nosotros lo podemos analizar, es muy poco la cantidad de libros, pero el conocimiento y la búsqueda de el hambre de nunca ceder y de seguir impulsando este tipo de acciones, yo creo que es lo que nos deja la lectura. Nunca estamos satisfechos de obtener nuevos personajes, de conocer nuevas historias, de solidarizarnos con esos personajes y hasta con el mismo autor, yo creo, porque tienen que existir las circunstancias para que ese autor plasme en las letras y nos demuestre con esos personajes que se desarrolla muchas cuestiones y muchas acciones que a veces nos pasan en la vida cotidiana, pero que decimos, bueno, esto solo nos pasa a nosotros, pero no. Cuando vemos otras experiencias, cuando nos abrimos a observar otros puntos de vista o cuando encontramos personajes que coinciden con lo que estamos viviendo, pues es cuando nos dejan huellas, cuando nos marcan. Tenemos libros que nos dejan cicatrices en el pecho, cicatrices a veces hasta en la pupila, que los tratamos y están presentes esos libros. Y ese libro ha sido uno de ellos. Las batallas en el desierto ha sido uno de los libros que más me ha marcado. Perfecto, pues justamente como bien lo mencionabas, este dato, mañana se cumplen 40 años de este decreto presidencial, entonces pues estamos de fiesta y por esa razón es que el programa de esta noche, de esta ocasión, está dedicado precisamente a fomentar la lectura. Wadi, ¿qué libro te marcó a ti? Empecemos haciendo remembranza desde en la niñez o en qué momento tú tuviste ese acercamiento con la lectura. Sí, claro. Fíjate que mi mamá me regaló un libro cuando terminé primero de primaria y ese libro, aquí te lo voy a enseñar, es El Principito. Entonces, era un principito muy, muy viejo que le había dado una amiga de mi mamá y tiene una dedicatoria por haber terminado mi primer año de educación, ¿no? Y ahí va la firma. Y fíjate que cuando me invitaste a platicar de cómo fomentar el hábito de la lectura y la importancia que tiene, yo me puse a pensar, bueno, ¿y dónde surge este gusto? ¿Y qué se mueve cuando tú lees? Porque efectivamente cuando leemos, cuando conocemos, se mueve algo de nosotros. Y es esta hambre, es este deseo, es esta necesidad de conocer, pero también en la lectura se mueve el afecto, también con las letras se mueve el afecto. Y bueno, yo soy psicólogo, como bien lo dijiste, y hay una gran psicóloga a la que yo admiro mucho, que es a la doctora Emilia Ferreiro. Y Ferreiro nos propone algo bien interesante que yo te quiero compartir y a los papás que nos escuchan. Fíjense que leer, aprender a leer y aprender a escribir, tiene también un significado afectivo. Los niños que crecen en entornos donde ven a un papá, a una mamá, a un tío, a un abuelo leer, el niño va a empezar a tener esa curiosidad por saber qué es eso, ¿no? ¿Qué son esos libros? ¿Qué dibujos tienen? ¿Qué son esas letras? Cuando el niño empieza a escribir su nombre, el niño trata con mucho cuidado a su nombre, lo besa, lo quiere, lo abraza, porque dice, ese soy yo, ¿no? Y cuando el niño le puede dar significado a su nombre, comenzar a escribir, ¿y qué dice ahí, no? Y son cosas, son hechos trascendentales en donde nosotros tenemos que tener bien atentos nuestras orejas y nuestros oídos para poder observar a los niños y para poder guiarlos y para poder acompañarlos en esta curiosidad que tienen. Y fíjate que decíamos, ¿cómo fomentar este hábito de la lectura? Fíjate que los cuentos infantiles, desde que somos pequeños, todos los libros infantiles narran, tienen que ver situaciones completamente humanas, como por ejemplo la tristeza, la desesperanza, el sentirse abandonado, el sentirse querido, ¿no?
estas situaciones de la muerte, de qué pasa con la angustia de si alguien se va, ¿no? Y cómo a través de estos libros clásicos, ¿sí? De los cuentos de hadas, del Patito Feo, cómo a través de estas creaciones literarias las personas lograban poner todas estas situaciones humanas, todas estas emociones, todos estos afectos y todos estos sentimientos. Y que cuando nosotros los leemos, conectamos, como bien decía Albrecht, con esta historia, ¿no? Porque cuando lees El Patito Feo y te han pasado cosas complicadas en la vida, te puedes ver en El Patito Feo y dices, yo me puedo transformar también en un bello cisne, ¿no? A pesar de todo lo que me ha tocado vivir. Entonces, yo creo que la lectura también tiene un aspecto emocional de crecimiento para la persona. Y es porque en la lectura nos podemos proyectar aspectos nuestros, podemos identificarnos con ellos y podemos encontrar una manera de crecer, podemos encontrar una manera de pensar y podemos también encontrar una manera de curar. Y este libro del Principito, pues bueno, es un libro sumamente existencial, que le encontramos un significado cuando somos pequeños, cuando vamos creciendo en la adolescencia y en la adultez y seguramente en la vejez, porque tratan estos libros, pues los temas como el contacto, ¿sí? Cómo apreciar los vínculos, las amistades que establecemos, qué es lo valioso, qué es lo que nos importa. Y creo yo que esta parte afectiva sería mi invitación y lo que yo te podría aportar como psicólogo, que le acerquemos a nosotros como padres a nuestros hijos libros acorde a su edad, libros que vayan en sintonía con los intereses de nuestros hijos, libros que nosotros sabemos, nosotros vamos como modelando al principio a los niños, nosotros conocemos y les podemos ofrecer recursos que estén al alcance de ellos. Y después, cuando este lector va madurando, como lo que decía Albrecht, pues me gustó, me identifiqué, está padrísimo, y vamos madurando y vamos creciendo, y después, pues bueno, vamos desarrollando un gusto específico por algún género, ¿no? Por algún tipo muy, muy específico, ¿no? Yo tengo un amigo que cuenta cuentos de terror y se lo sabe de Edgar Allan, ¿no? Y los narra muy bonitos, ¿no? Y logra hacer toda esta situación, pero fíjate qué padre es que encuentres donde haces clic, ¿no? Y que a la lectura le pongas pasión. Y no sea, tengo que leer por la escuela, ¿no? Qué flojera ver las letras, sino que realmente a través de los libros puedes conocer otros mundos. Entonces creo yo que esta parte afectiva de los libros, el querer un libro, el querer a las letras, el querer el aprender a leer y escribir, es un gran regalo. Así es, justamente la importancia y la relevancia que tiene este primer contacto con el libro que va a marcar tanto para bien como para mal, en el sentido de que pues si no te impacta o no te marcó, pues muy difícilmente la persona va a tener ese interés por la lectura. Yo quisiera compartirles, por aquí también me di a la tarea de buscar este libro que fue el que me adentró precisamente a la lectura, El Caballero de la Armadura Oxidada. Curiosamente, y retomando lo que decías, Wadi, que en la escuela muchas veces nos piden que por alguna tarea, alguna actividad, leamos y resulta tedioso, resulta pues molesto hasta cierto punto si es que no tenemos el hábito de la lectura. Yo recuerdo que estaba en secundaria cuando nos pidieron leer precisamente o buscar un libro de acuerdo al que más llamara nuestra atención por la portada. Y bueno, a mí siempre me ha gustado la cuestión medieval, todos los soldados, la armadura, el traje. Y yo recuerdo que estaba caminando y vi esta portada. Dicen que no hay que juzgar un libro por la portada. Yo lo juzgué, pero para bien, me atrajo la portada. Y eso fue lo que hizo que a mí me diera el gusto por leer esta historia. Y bueno, de ahí en adelante, hasta la fecha, pues he tenido ese gusto precisamente por la lectura. Y es muy importante, como lo mencionabas, tu aspecto, bueno, desde el punto de vista psicológico, esa necesidad que se requiere para que sean libros de acuerdo a su edad. ¿Qué impacto o qué efecto causaría si a un niño le genera o le das un libro que no va acorde a su edad, desde el aspecto psicológico?
Bueno, creo yo que lo psicológico que yo te platicaba era desde Emilia Ferreiro, ¿no? Esta parte afectiva que tiene que ver con el aprendizaje de las letras y de poder el aprender a leer, el aprender a escribir. Pero fíjate que si no recomendamos un libro que sea acorde a los intereses del niño, lo va a terminar fastidiando, no le va a gustar y además de repente tendemos a pensar por el otro. Entonces yo digo y yo sé que este libro es el perfecto para ti y lo lees. Entonces creo yo que fíjate, algo como psicólogo que te puedo decir es, me tengo que centrar en las necesidades del otro, ¿no? Yo no me puedo estar midiendo con el otro. Entonces, me tengo que salir un poquito de mí y en esa empatía, que es pensar el mundo interno del otro, es como meterme en los pies, en el mundo de mi hijo, del pequeñito que tengo, y decir, bueno, ¿qué le gustaría, no? ¿Dónde se mueven sus intereses, no? Porque si no termina siendo como tortura china, ¿no? Y la verdad es que a quienes nos gustan los libros sabemos que tiene este placer, ¿no? Nos dan un placer de ya compré un libro nuevo y lo voy a leer y hasta lo leemos y decimos, huele al libro nuevo, ¿no? Y tengo el separador, ya sé cuál voy a ocupar para ¿no? Entonces, si tú no le das un libro adecuado, pues se va a hacer como una tertura, va a ser pesado, no lo va a disfrutar y posiblemente diga, no, esto no es para mí. Entonces sí los invitaría mucho a cuando regalemos un libro, pensemos en alguien con mucha empatía, ¿no? Colocándome en el lugar del mundo interno del otro y pensar cuáles son sus intereses, cuáles son sus aficiones, qué le podría gustar, ¿no? Es como Javier, ¿no? Ya sé que si ve un libro de las cruzadas y la Edad Media, y a lo mejor es fantasía, ¿no? Dragones y una bruja, no, yo sé que le va a gustar a Javier, ¿no? Que es su onda, que es su estilo. Entonces, puede ser que te impacte mucho más ese regalo que regalarte un libro que a lo mejor no vaya por ahí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Fernando en que, por ejemplo, nosotros tenemos que identificar claramente a la personalidad de cada uno, porque puede ser a lo mejor un niño muy despierto que le guste analizar la realidad desde una perspectiva, pues, cómica, o podríamos regalar, no sé, un libro de Carlos Monsiváis, o sea, todo depende mucho de eso, porque yo justamente empecé a leer, pues, desde los 11 años y me empecé a introducir en este mundo de personajes, de autores muy, digamos que de mucha crítica, de una que nos acercaban a una realidad palpante, que nos presentaban absolutamente todas las situaciones que los personajes atravesaban relacionadas a la realidad. Y eso, y la mezcla entre la fantasía me parecía muy interesante. Yo creo que sí tiene que ver de acuerdo a cada personalidad. No sé, habrá niños que les encante únicamente la fantasía o los príncipes o las batallas entre los dragones o las peleas, las cruzadas, como ya lo decían, ¿no? O sea, todo tiene que ver de acuerdo a tus circunstancias, a lo que vives, porque yo siempre he dicho que un libro es un cobijo, es un sustento, es una herramienta para protegerte del mundo exterior, para tener una respuesta a las reflexiones que tú realizas cotidianamente. Hay un libro que me marcó mucho de Enrique Serna. Enrique Serna yo realmente lo conocí con El vendedor de silencio. Híjole, qué bárbaro, es uno de esos libros que te quedan marcados, porque a mí los personajes de la novela, para mí los que son más interesantes son aquellos que tienen distintos como claroscuros, ¿no? Que pueden ser personajes con un atractivo muy grande ante la sociedad o que aparentan algo y que por dentro están muy retorcidos. Entonces, como analizar eso, el contexto en el que se desenvuelve Carlos de Negri en este aspecto que es El vendedor de silencio, bueno, me marcó que ya he leído como 4 libros de Enrique Serna. Entonces, digo, es parte de eso, ¿no? Es parte de que te atrae, de que no dejas de pensar en ello y de que lo empiezas a ligar a la realidad. No sé ahí sí cuál sería la opinión de Fernando respecto a la identificación, cómo uno se logra identificar con ese personaje y piensa que eso no, o sea, yo por ejemplo cuando estaba leyendo a Carlos de Negri dije, yo soy Carlos de Negri. O sea, ese es un fenómeno muy raro que sucede cuando uno se mete al 100% en la lectura.
Sí, claro, fíjate qué padre es eso, porque haces tuyo el libro, ¿no? Y lo quieres, y fíjate, la identificación es este mecanismo por el cual hay cosas que son mías, pero en un primer momento yo diría como nos proyectamos, porque vemos la historia del otro, entonces estos aspectos que son míos, que yo voy leyendo el libro y vibra conmigo, se los coloco al otro, ¿no? Y se los coloco al personaje, ¿no? Entonces digo, ay, Harry Potter se parece a mí, ¿no? También le pasan cosas así, ¿no? Ay, y también le pasan, no sé, tal cosa, ¿no? Y entonces empiezo a establecer un vínculo con el otro. Y fíjate, y de repente también nos comenzamos a identificar, ¿no? Entonces, yo me quiero parecer al otro, ¿no? Y me gustaría mucho ser como Harry Potter, ¿no? Y mira cómo él resuelve las cosas, y mira él cómo lo hace. Entonces, ya en la identificación, yo ya empiezo a hacer un trabajo por parecerme al otro, ¿no? Y es ahí este trabajo. Fíjense que lo que decías, Albrecht, por ejemplo, hay libros como Harry Potter que justo tienen que ver como esto. Hay aspectos como emocionales, hay aspectos con los cuales vibramos, y a lo mejor vibramos con el personaje porque yo también soy el protagonista de mi vida, y yo también vibro y digo, claro, yo también quisiera que me fuera bien como a este, ¿no? Yo también quisiera hacer este viaje del héroe y conquistar estas batallas o librar lo que tengo enfrente o atravesar esta etapa de mi vida, esta crisis, esta situación, que era lo que decía Albrecht, ¿no? Depende lo que yo estoy viviendo, es lo que voy a buscar, ¿no? Fíjate que veo que Albrecht está bien metido como en esta onda tiene como mucha conciencia social, ¿no? Y está bien jovencito y tiene mucha conciencia social, ¿no? Y a lo mejor cuando yo iba en la prepa, ahorita que estoy pensando así en Albrecht y lo que dice, se me ocurre como las venas abiertas de América Latina, ¿no? Como ir leyendo eh, estas, estas realidades sociales que de repente a lo mejor pues a muchos como que decimos, pues a mí ni me importa la sociedad, ¿no? O, eso es ajeno a mí, ¿no? Pero como cuando te das cuenta que estás en un medio social, que perteneces a un contexto, que esa realidad social te afecta y tú influyes también en ella y tú también puedes participar, eso también está padrísimo, ¿no? Y es el ir encontrando el gusto de cada uno y es ir encontrando el afán, ¿no? Y así vemos a gente que se especializa en diferentes temas o en diferentes géneros. Y la verdad es que meterse a hablar con alguien que de repente ha leído mucho, conoce, es súper rico, ¿no? Porque tiene mucho tema de dónde cortar, porque es padrísimo conocer y porque además dices, órale, ¿no? Te siguen metiendo el gusanito de seguir aprendiendo, de conocer, ¿no? Fíjate que ahorita que Albert decía esto de cómo se ve la gente tan normal, pero por adentro es una cosa loquísima, ¿no? Fíjate que yo ahorita en la universidad donde trabajo me ha tocado dar psicología de lo criminal y fíjate mucho es eso, ¿no? Como también en la literatura hemos plasmado estas fantasías terroríficas, pero que también pasan allá afuera, ¿no? Y cómo también se juegan esto y a lo mejor, y cómo también se está en la mente del criminal, ¿no? Y a lo mejor yo que lo veo me ha tocado trabajar con los chicos de estas materias, pero qué padre lo que dice Albrecht, ¿no? Y fíjate, lo voy a buscar y también lo voy a leer porque pues tiene que ver con lo que trabajo, ¿no? Y es eso, cuando vas conociendo gente que ha leído, que sabe, ¿no? Ir cuando Javier estaba en la radio también era padrísimo porque Javier invitaba gente de todo y tocaba temas de todo y es que te vuelves como muy universal, ¿no? Como ajonjolí de todos los moles y creo que eso le pone como mucho sabor. Sí, todo esto gracias a la lectura y toda la apertura que te va dando, el abrirte nuevos horizontes y también lo enriquecedor, como bien lo mencionaban, de compartir y platicar con muchas personas o con personas afines a tus gustos. A propósito de las personas, quiero ver aquí los comentarios. Gracias a Sacel, el Vengador Anónimo. Dice, saludos fraternos amigos, cuídense, compartido. Y dice aquí también Azazel, maravilloso libro, hermanito, yo también ando por la vida con mi armadura oxidada. Pues gracias Azazel por seguir la transmisión, te mandamos un saludo, un fuerte abrazo. Y sí, la importancia también, retomando lo que menciona Wadi, de rodearse de personas, de chicos, grandes, que compartan esa afición, ese gusto por la lectura y
el impacto que puede generar en ti. Yo viene a mi memoria y tengo muy presente a una profesora de taller de lectura y redacción del bachillerato, precisamente, la licenciada Verónica Castro, que le mando un saludo. Ella siempre, cuando llegaba al salón de clases, era contarnos historias de los libros que precisamente ella iba leyendo, y siempre, y tal cual, la voy a citar, siempre que me llega un bono de dinero, lo invierto en libros. Y hasta sé que me va a llegar en diciembre un bono o el día del maestro, y me voy a tal librería. Me voy a Puebla, por ejemplo. Y la mayor parte de mi bono se va en libros. Y yo pensaba, ¿cómo es que gasta todo su dinero en libros? O sea, realmente, ¿qué de provecho tiene invertir en libros? Yo lo veía como un gasto. Ahora entiendo y lo veo como una inversión de adquirir un libro. Y a propósito de adquirir libros, hemos estado envueltos ya en esta era digital, donde todo lo tenemos en los dispositivos móviles, en tablets, en celulares, y quisiera saber su opinión sobre esta transición de pasar de lo físico a lo digital. ¿Cuál es su percepción sobre esta transición? Bueno, pues yo creo que es una transición muy difícil, pero también es el resultado de la evolución tecnológica y social que hemos tenido en los últimos años. Hoy las redes sociales, los medios masivos de comunicación, pues han hecho mucho más fácil la interacción, y tal es el hecho de que hoy estamos en distintos lugares compartiendo opiniones sobre los libros, ¿no? Yo creo que a mí en lo particular me gusta el pasar cada página, la sensación que se tiene al abrir un libro nuevo, el olor, o sea, digamos que la dinámica en la que el protocolo que se realiza al leer un libro, para mí es un aspecto muy importante, que me hace como enfocarme, como concentrarme, porque algo muy importante en el lector es que debe de haber un espacio tuyo, digamos, para leer. Y no, yo la verdad es que sí he tratado de leer, por ejemplo, por el iPad o la computadora, y no es lo mismo, no siento esa relación del libro con mi ser, con las emociones que se están filtrando. Entonces yo, por ejemplo, cuando leo en el internet, pues es como si estuviera, no sé, leyendo algún artículo de divulgación científica en las redes sociales. O sea, como que siento que la identificación, la relación que existe entre el libro y el lector queda totalmente sesgada, pero digamos que sí es un recurso mucho más eficiente, menos costoso, sí, eso sí, pero los lectores tenemos que hacer ese esfuerzo extra, ese esfuerzo adicional, si queremos tener ese paquete completo de adentrarnos completamente en el libro. Yo, en lo particular, no me siento tan cómodo leyendo un libro digital, siento que no estoy leyendo. Eso es lo que me pasa. Tengo esa sensación de que, sí, pero es que no lo tengo. O sea, no llegué al último, no llegué al final del libro. Entonces, es esa insatisfacción que uno logra acumular, pero yo creo que vamos a ir transitando poco a poco y nos tendremos que acostumbrar, porque también en el aspecto de la contaminación, en el aspecto de cuidar el medio ambiente, pues eso es muy importante. Entonces, también es hacer conciencia en ello, pero no dejar de lado lo que nos gusta. Hay a lo mejor personas que sí les gusta tenerlo por vías digitales, porque ya no tenemos que ir a comprarlo a la librería, o porque ya no tenemos que hacer un esfuerzo extra, pero todo depende de la pasión que uno encuentra en la lectura. Así es, como dicen mis alumnos y como dicen los chicos de hoy en día, por dos. Coincido con lo que tú mencionas, Albrecht, pero quiero darle la palabra a Wadi. ¿Qué piensas de esta transición y de la lectura digital, o prefieres en lo tradicional, de tener tus libros en físico? A mí personalmente me gustan muchísimo los libros en físico, pero de repente hay libros que a lo mejor no puedo conseguir y están en electrónico, y bueno, creo yo que es la oportunidad de tenerlos, y está padrísimo también ahora toda esta digitalización. Y bueno, México también ha sido un país que le ha apostado muchísimo a todos estos medios digitales, a la educación también.
en línea y a distancia, y bueno, muchísimo. Y me gusta, creo que también es una alternativa. Y fíjate que yo diría que, bueno, a veces también qué tanto leen los chicos, ¿no? No creo que se lea de repente muchísimo, pero ahí están los materiales, ahí están los recursos, y es otra forma, claro, es completamente distinto, pero yo creo que de un apuro, que de necesitar alguna situación, son un recurso bastante útil, ¿no? Digo, ahora que tenemos las clases en línea, pues sí, ahora trabajamos con muchísimos materiales digitales, ¿no? Tenemos nuestra biblioteca en línea, y bueno, eso es una herramienta útil, necesaria, que ha funcionado bastante bien por las situaciones que estamos pasando ahorita. Y tienen claro su aspecto positivo, los libros digitales, que hay un mayor acceso a esta información, que pues, no sé, digitalizar algún libro que es como un clásico, que ya no se ha vuelto a imprimir o que ya no se hace, y ahí también tienes una oportunidad de conocer esta obra, ¿no? Porque al final creo que pues es la trascendencia, ¿no? O sea, dónde trasciende la obra de este autor, o dónde trasciende la historia, ¿no? Lo que te narra, lo que te cuenta, el conocimiento, pues finalmente ahí está, ¿no? Digo, qué mejor que tenerlo en físico y tener tu copia del libro, pero bueno, si no se puede, creo yo que sigue perdurando de alguna forma la obra del autor, ¿no? Creo que siguen perdurando sus ideas, la esencia, ¿no? Lo que quiere ser transmitido. Entonces, a mí sí, personalmente me gustan muchísimo los libros en físico, incluso así como con psicología. Cuando yo llego a ver algún libro así, un clásico, un libro así que ya no encuentras, digo, lo compro porque de verdad es un tesoro, ¿no? Y el ir teniendo tus libros, así como decías, Javier, esta maestra que nos platicas, es que la verdad sí es un tesoro y es una inversión, y yo quiero muchísimo a mis libros, ¿no? Fíjate que de verdad es que un libro es todo un mundo, ¿no? De repente, ay, yo no sé, esta frase de la historia interminable, ¿no? ¿Qué pasa cuando un libro está cerrado, ¿no? Y que Michael Ende te lleva a pensar, ¿no? ¿Qué pasa cuando un libro está cerrado? ¿Qué pasa dentro del libro, ¿no? Y es como, y la historia estará viva, ¿no? Y ese libro estará vivo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sí, que estos libros están vivos y que esas historias están vivas. Y lo importante, y creo que es lo padrísimo de este programa, es que platiquemos hoy y que la gente que nos pueda ver pueda decir, híjole, sí voy a leer, ¿no? Porque cuando la gente sigue leyendo y cuando a la gente le gusta, pues ahí estamos contribuyendo con este granito a que más gente se sume a leer y pueda disfrutar tanto de la lectura como seguramente nosotros tres lo hacemos. Así es, y comparto, ya lo decía hace unos minutos con Albrecht, y bueno, también contigo, Wadi, de igual coincidir en el libro físico. Esa sensación, lo mencionabas al principio del programa, del libro nuevo, ojearlo, inclusive, bueno, tengo un gusto, una afición por las antigüedades, y me gusta recorrer algunos bazares, principalmente, bueno, ahorita en esta ocasión no, por la pandemia, pero años pasados, en la feria del libro, cuando llegan y te venden esos libros antiguos o libros usados, hay quienes dicen, oye, pues yo no pagaría por un libro usado, no sé a quién le perteneció, si está rayado, etcétera, y es que precisamente, y de manera personal, yo disfruto mucho eso. Hace como 3, 4 años aproximadamente conseguí un libro de física de Tippens, y al estar abriéndolo, o de uso, obviamente, y al abrirlo ver anotaciones, algunas fórmulas de las personas que anteriormente pasaron, que tuvieron ese libro, entonces pues para mí genera ese misterio y le da ese sabor, ese sazón a lo interesante que resulta la lectura. Vemos por aquí en los comentarios, nos pregunta Aline Nolasco, ¿cuál ha sido la adaptación cinematográfica que más les ha gustado y la que más le ha sido fiel a los libros? Empezamos contigo, Albrecht. Claro que sí. Bueno, mira, fíjate que hace algún tiempo, hace como 3 meses o 4, terminé de leer el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Y es un libro clásico que contiene 100 narraciones contadas en 10 días
por 7 mujeres y 3 hombres. Uno de los relatos era El jardinero. Yo acababa de terminar el libro, ¿no? Y estaba viendo mi hermano una película en Netflix y de repente veo una película que se llama The Little Hours, que es la adaptación del relato del jardinero a Netflix. Entonces vemos como una persona se hace pasar por sordo y por digamos que se introduce dentro de un convento, porque en los conventos no dejaban entrar a hombres, y como tenía ciertas dificultades físicas y psicomotrices, pues lo aceptan en el lugar donde estaban las monjas. Y el jardinero pues hace su trabajo cotidiano, y las monjas, viendo que no podía hablar, que tenía ciertas dificultades, pues se aprovechan de él y lo utilizan como objeto sexual. Entonces ahí se desenvuelve todo este contexto y está bastante divertido, bastante chusco, y sí se logra adaptar el relato, que es un relato bastante corto, son como 4 o 5 páginas de ese relato, pero sí lo podemos observar en The Little Hours. Ok. Wadi, para ti, ¿cuál ha sido la mejor adaptación cinematográfica? Yo te diría que a mí me gustó mucho El Mago de Oz, esa película viejísima del Mago de Oz, y además me gusta muchísimo la historia de Mago de Oz. Yo creo que justo llevar a la pantalla el actuar es que es bien complicado, ¿no? Ha de ser bien difícil para el productor y para el director llevar a la pantalla esa historia que está en el libro, porque de repente creo yo que hay cosas que se quedarán en el tintero, ideas, muchísimas cosas que tiene un libro, ¿no? Y que es lo rico de leer el libro. Y yo creo que hay que disfrutar también de los dos, hay que disfrutar del cine y hay que disfrutar del libro, pero fíjate que Mago de Oz, porque yo creo que fue una película como muy bonita y es una historia muy linda, y fíjate porque yo creo que te puedes ver también en los personajes y te puedes ver en un hombre paja que a veces pensamos que yo no pienso bien, que no tengo las mejores ideas, que no soy el ser más listo, pero sí puedo pensar y sí puedo resolver problemas y sí puedo hacer cosas. Y a veces también me puedo ver reflejado en el hombre de hojalata, y creo que no siento y me he pasado toda mi vida ignorando mis emociones y mis sentimientos, y preferiría no sentir, pero te das cuenta que el hombre de hojalata también siente y que tiene derecho a sentir y que está bien padre sentir. Y a veces también pensamos que en nuestra vida somos bien cobardes, que en nuestra vida nunca vamos a poder enfrentar cosas, que en nuestra vida nunca vamos a poder salir adelante de tal situación, que siempre va a ser así como muy pasiva. Y no, a veces como el león tienes el coraje para salir adelante por quien más amas, en este caso el león por sus amigos, pero creo que eso es lo padre de las películas, ¿no? Cuando logran captar la esencia del libro y cuando te llevan a ese mundo mágico que también te lleva el libro. Entonces, yo ahí le respondería a Eileen que Mago de Oz, tanto el libro como la película. Muy bien. Pues resulta, bueno, he escuchado comentarios donde las personas prefieren u optan más por el libro, la historia del libro, que por la adaptación cinematográfica, o inclusive dicen, primero hay que leer la historia, el libro, y posteriormente ver la película que se adaptó de acuerdo a este libro. Bueno, va a depender de acuerdo a los gustos. Por aquí también hay un comentario de precisamente a Link, pero eso lo quiero dejar al final de este programa, porque con eso me gustaría cerrar. Ahorita que estamos atravesando una contingencia, lo que empezó como una cuarentena, un encierro, un confinamiento, nos ha llevado a permanecer en casa. Bueno, quienes tienen que trabajar y no tienen la posibilidad de hacerlo vía remota o de manera digital, pues bueno, tienen que salir. Pero los que estamos en casa, en este confinamiento, pues sí, entre tareas, trabajo, etcétera, se va el tiempo, pero llega un punto de donde dices, ¿y qué hago? Ya terminé mis tareas y ya me aburrí de estar en casa. Lo digo porque, bueno, he leído comentarios de algunos chicos, particularmente jóvenes,
donde optan por grabar pues precisamente videos para las redes sociales, compartir memes, etcétera. Y digo, no estoy en contra de eso, yo considero que es algo pues también divertido, pero también, y con lo cual quiero ir enfocando la conclusión, es cómo aprovechar el tiempo y qué relación darían ustedes entre la lectura y este confinamiento, esto que empezó como una cuarentena. Adelante, Albrecht. Claro, pues yo creo que el tiempo es muy valioso, cómo lo aprovechamos, cómo lo administramos, tiene que ver mucho con nuestro grado de responsabilidad y el objetivo de nuestras metas, por qué queremos leer, a dónde queremos llegar con eso, que esta herramienta para qué nos va a servir en la vida, porque si nosotros lo vemos, y eso es lo que pasa desgraciadamente con los jóvenes, porque ya relacionan la lectura con algo aburrido, dicen, ay, no, es que leer es sentarte, es como para un viejito. Entonces lo asocian directamente, pero no. O sea, vaya, un libro es un acicate para el conocimiento, un escudo contra las flechas de la ignorancia, del vituperio, de la desaprobación, de todo lo que forma parte de este mundo consumista, de este sistema que nos ha envuelto, pero el libro es una oportunidad para salir. Y yo creo que en este confinamiento sí ha sido una herramienta muy importante, porque el que se hayan cerrado absolutamente todas las actividades, las actividades dedicadas al entretenimiento, nos dedicó a llevar y a enfocar nuestra imaginación a los libros. ¿Por qué? Porque pues es el factor más importante, es esa herramienta a la que podemos recurrir, a la que nunca nos va a abandonar, a la que con o sin internet va a estar ahí, y de eso no hay ninguna duda. O sea, lo único que necesitamos en la noche para poder leer es luz y nada más, y muchas ganas sobre todo, ¿no? Entonces, tratar de administrar nuestros tiempos creo que es algo muy importante. Pero, por ejemplo, yo que estoy en la escuela en línea y que he leído, por ejemplo, de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari, o de la implementación de la historia de nuestra humanidad, del desarrollo de la Europa medieval, de, vaya, de muchos temas que me han llenado. Y entonces yo, por ejemplo, cuando tomo que desgraciadamente los contenidos son, digamos que muy, no están a la altura de lo que nuestra educación necesita, de lo que nuestra cultura requiere. Y es por eso que hoy los maestros, el sistema educativo debe de estar consciente de que las cosas tienen que cambiar. Si algo decía Yuval Noah Harari, que fue el autor de este libro de Animales a Dioses, que establece que el lenguaje es el arma más importante y lo que nos caracteriza por ser una especie superior a las demás, por haber llegado a ser, por haber sido y formar parte de la primacía en la cadena alimenticia, porque el ser humano en sí, en sus cualidades físicas, pues obviamente no supera al oso, ¿no? O se lo pueden comer en el mar el tiburón, digamos. O sea, en ese tipo de características no, pero lo que distingue al ser humano es el uso de la razón y cómo nosotros vamos a ser pensantes leyendo. Y desgraciadamente el tiempo, si nosotros dejamos pasar, y yo sí ahí soy muy selectivo con mis libros, porque hay tantas ramificaciones, que los clásicos o los que traen un contenido muy específico, pues yo me dirijo a ellos, porque desgraciadamente pasan y pasan y pasan los años y a veces no te da el tiempo de leer todos los libros. Entonces sí hay que ser muy claros en eso, y creo que la pandemia nos ha hecho reflexionar eso, la importancia de nuestro lenguaje, lo que hemos construido, pero también en qué punto estamos, dimensionar eso, el grado en el que estamos, el avance que hemos logrado como civilización, pero que si no logramos usar nuestra razón y nuestra inteligencia, vamos a ir al colapso. Entonces es momento de recurrir a estas herramientas que nos ayudan a construir comunidad, a construir seres pensantes, porque eso es al final lo que hace un libro. Así es, vemos esta relevancia
y el impacto que genera precisamente la lectura. Wadi, ¿tú qué relación o qué comentario tienes en cuanto a la cuarentena, aprovechar el tiempo, bueno, más bien el confinamiento y la lectura? Sí, claro que sí. Fíjate que algo que yo empecé a ver al principio de la cuarentena era, creo que de repente no consideramos muchas cosas importantes, ¿no? Y no nada más la lectura, ¿no? Era como, ok, tengo tiempo, voy a leer un libro, voy a ver a un ballet, voy a ver una obra de teatro, ¿no? Claro, grabadas, o una película, o una serie, como decía Albrecht, ¿no? Estar viendo tu serie favorita, pero fíjate, al final todo eso es arte, ¿no? El poder escribir, el poder tener una obra de teatro, el poder ver todas estas expresiones humanas. Y coincido con Albrecht, finalmente eso es lo que te hace humano, ¿no? Eso es lo que te distingue del mundo animal, esta capacidad de crear, esta capacidad de autorrealización, de ese potencial humano de llegar a más arriba, ese potencial humano de crecer. Y creo que justo la lectura es eso, pero creo que también estamos muy adormecidos, ¿no? Y digo, no nada más los jóvenes, también los adultos y también personas en la edad madura y también los pequeñitos. Finalmente también vivimos en un mundo muy líquido, muy de lo inmediato, también estamos como muy aletargados, muy adormecidos. Y creo yo que esta pandemia también es como un, hey, ¿no? O sea, la vida te cambia de un momento a otro, ¿no? ¿Dónde pones lo que realmente importa, ¿no? Y creo que esta parte en donde la realidad te cambia y te mueve, y tú decías lo que empezó siendo una cuarentena, ¿no? Y es la cuarentena sin fin, finalmente ha sido larguísimo y bueno, quién sabe cómo vamos a ir avanzando. Pero yo creo que ahorita hay que darse cuenta, hay que darse la oportunidad de poderse dedicar tiempo a uno mismo, ahora que lo tenemos. Antes nos quejábamos, no tengo tiempo, no esto, no aquello, ¿no? Y ahora sí hay tiempo, pues para poder estudiar algo que querías, para poder pintar un cuadro, para poder leer ese libro que compraste y que dejaste arrumbado por ahí, ¿no? Y yo creo que como decía Albrecht, necesitamos responsabilizarnos, pero muchas veces eso va con tu plan de vida y con tu proyecto de vida. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué metas me pongo? Porque a lo mejor Albrecht la tiene bien clara, ¿no? O sea, yo quiero conocer y tengo esta hambre de saber, pero a lo mejor hay quien no la tiene clara. ¿Y qué sí podemos hacer? Ayudarle a que genere un plan de vida, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué te mueve? ¿Qué te gusta? ¿Hacia dónde vas? Y cuando este ser humano se puede empezar a contestar estas preguntas, que también son preguntas filosóficas, quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué sentido tiene esto. Entonces puedo empezar a construir y me responsabilizo de esta vida, ¿no? Entonces yo os invitaría mucho a que grandes y pequeños se den este chance de responsabilizarse y de preguntarse acerca de ellos. Y creo que hay todo un mundo, todo un mar de historias y de experiencias y de cosas por conocer. Entonces, en esta cuarentena, pues sí, ahí está una invitación también a darse la oportunidad de ver esa película que querías, ese libro que está pendiente, de hacer algo artístico, ¿no? Que son cosas que de repente no valoramos. Valoramos más las finanzas, las matemáticas, que seas bueno en eso y no en el arte o no en escribir o no en el cine, porque pues eso como que no. Eso no es la vida de a de veras, ¿no? Entonces, sí creo que no, que eso también es parte del ser humano y ese sentido de vida nos los da justo esto también, la lectura y el arte y el poder compartir todas estas experiencias humanas. Muy bien, pues bueno, ya para ir cerrando, lanzo por aquí o muestro la pregunta que realizó el índice. ¿Qué piensan de la literatura juvenil? He leído comentarios de personas que no los consideran buenos libros y también quisiera sumarle ese despertar, combinar una respuesta entre qué piensan de la literatura juvenil y cómo lograr ese despertar, quitarnos esa carga de, ay, un libro, no lo quiero leer, o quitar o romper ese paradigma de que leer es aburrido. Es básicamente un llamado a la juventud. Sí, así lo pongo sobre la mesa. ¿Cómo harían un llamado o qué llamado le harían a la juventud para despertar, para inquietarse, dejar a un lado el ocio, las redes sociales, que si bien no son malas, pero bueno,
el exceso o el abuso de genera también ese problema. ¿Qué llamado le harían? ¿Quién tiene su Bueno, yo lo respuesta? Albrecht. les diría a los jóvenes es que es nuestro presente y es nuestro futuro trabajar por nuestras mentes, proponer, no quedarnos callados. Muchas veces por miedo a ser criticados, por miedo a las desaprobaciones, por miedo a decir la verdad, nos quedamos callados. Y los libros lo que nos hacen es reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones. La juventud, cuando uno llega a una edad adulta y dice, chin, no conozco a Giovanni Boccaccio, ¿cómo no me sé este poema? ¿Cómo no tengo conocimientos importantes dentro de nuestra cultura como nación? ¿Cómo no sé de historia? ¿Cómo no sé de arte? ¿Cómo no puedo opinar hoy en día respecto a los avances existentes en nuestra sociedad? ¿Cómo no conozco a tal personaje? Digamos que la juventud está obligada a conocer, a tener esos antecedentes que nos van a ayudar al final en un futuro a poder cuestionar, para poder decir, ah, sí, es que yo me acuerdo, para no quedarnos con la duda. Yo les hago un llamado muy específico a que no nos quedemos con ninguna duda, que siempre preguntemos. Nunca por miedo a cosas que nos ponemos barreras, nos ponemos límites mentales que obstruyen estructuras imaginarias que tenemos que romper, innovar, tener creatividad, un pensamiento crítico, y todo esto nos hace la lectura. Podemos leer tanto historias, no importa el género que leamos, la cosa es que leamos, que empecemos por algo. Yo creo que aquí la disciplina y las ganas de hacerlo, digamos que la iniciativa también es muy importante en los jóvenes y en todos, en los adultos, pero como es también la responsabilidad, es una responsabilidad colectiva, porque no solo tiene que ver con el impulso de uno mismo, sino que las mismas autoridades lo impulsen, que los padres lo realicen y lo impulsen y lo propongan en sus hábitos cotidianos, ¿no? Que en lugar de ver un partido de fútbol, todos escojan una novela favorita, que se empiece a hablar de más temas culturales, porque desgraciadamente eso es lo que nos hace deficientes en nuestro criterio, eso es lo que nos hace no cuestionar absolutamente nada, vivir en el sistema en el que estamos inmersos, en el que no cuestionamos, en el que somos aplastados, en el que nos tratan de agachones, porque el impacto de la lectura lo vemos en los países avanzados, en las grandes naciones en donde su población lee mucho, pues se abre más la crítica, hay más debate, hay más opiniones, y entonces uno empieza a construir a partir de ahí nace el ejercicio democrático, de ahí nace la represión al autoritarismo, de ahí nacen las corrientes críticas, de ahí nace el respeto, de ahí nace la tolerancia, y sobre todo también verlo no solo como una herramienta de aprendizaje, en el aspecto de los jóvenes que tienen novias, también puede ser un libro un factor de conquista. Tú puedes llegar a una novia no por el físico, sino por el hecho de saberte un buen poema, de ser bohemio, de tener cultura, de que a través de esos personajes que nosotros vemos dentro de las novelas, pues nos caiga algo, ¿no? Del cielo y empecemos a cortejar a la mujer o la misma mujer al hombre, digamos, ver esa parte que no estamos viendo, que los libros o sea, asociar como que los libros sí son una forma de aprender, pero más que nada de aplicar en la vida cotidiana. ¿De qué nos van a servir? ¿De qué te van a servir a ti, joven, que nos estás viendo en tu vida cotidiana? Pues a todo, o sea, absolutamente a todo, a hablar, a tener un pensamiento crítico, a imaginar, a escribir en sí, o sea, y es tan importante la lectura que la desprestigiamos y que la despreciamos también porque no valoramos el impacto que tiene en nuestra sociedad. Cuando los personajes, cuando los autores, cuando todo este conjunto que involucra a la literatura se vea involucrado en un peso dentro de nuestras conciencias, ahí va a ser
cuando empecemos a cambiar el rumbo de nuestra sociedad, porque muchas veces, y yo que estoy, por ejemplo, interesado también en el aspecto político, pues decimos, es que se repiten las mismas cosas, es que no hay perfiles distintos. Ahí, cuando empecemos a leer, es cuando va a haber un cambio. Hasta en este momento no lo hay, pero somos la generación y existen personas así como yo que les gusta leer. Yo tengo compañeros que a lo mejor no leen un libro a la semana, pero que tratan de leer un libro al mes. Y eso es bueno, tener esa iniciativa. Entonces, las ganas de superarse, la confianza, el respeto, la tolerancia, el debate, la crítica, la imaginación y sobre todo la construcción de una comunidad pensante que nos va a orientar hacia un desarrollo, digamos, más avanzado y más equilibrado, más ecuánime en todo sentido, pues va a ayudar el motor de la lectura. Así es, prácticamente quitar esa venda que la sociedad, que las personas tienen y ese despertar. Wadi, como comentario final, ¿qué llamado le haces a la juventud principalmente para fomentar la lectura? Sí, claro que sí. Fíjate que en la pregunta que te decía Eileen, ¿qué pienso de estos libros juveniles? Yo creo que hay como muchos libros que son como muy, no sé, a lo mejor como estos libros de autoayuda o estos libros como muy mágicos, ¿no? Como muy de pensamiento mágico o como muy fantasiosos en el sentido de poco realistas, ¿no? No de fantasía, de mágico, de alguna serie mágica, ¿no? Sino creo que estamos como muy sumidos en esto, ¿no? Y yo creo aquí coincido con Albrecht que nos falta un pensamiento más crítico, ¿sí? Pero eso parte de preguntarme estas situaciones básicas, o sea, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué me gusta? ¿No? Y yo creo que es algo que casi no hacemos, pensar, preguntarnos, sino que andamos en la vida funcionando como en piloto automático, ¿no? Y pues es lo que le sigue, ¿no? Y entonces ya entré a la prepa, pues porque es lo que le sigue, ¿no? ¿Y qué vas a estudiar? Pues no sé, pero ahí iré a la universidad a ver qué es lo que sigue, ¿no? Y creo que esta parte es porque yo no me responsabilizo, ¿no? Porque no tengo claro a quién soy, hacia dónde voy, qué es lo que quiero. Y es esta parte que yo te decía del proyecto de vida. Y creo que los jóvenes tienen que empezar a poder verse más allá, a poder visualizarse en un futuro, qué me gustaría hacer, hacia dónde voy, ¿no? Es como muy marcado en Albrecht, como este rollo político de, ¿y qué onda es este ser en la sociedad y cómo se representa y cómo se vive? Y ahí está clarísimo, ¿no? Hay un sentido de vida, hay una dirección, pero esta dirección, pues no la encontró como con varita mágica. Finalmente estamos en un medio, estamos en una familia, la cual nos provee, nos dé estas herramientas. Entonces yo invitaría a estas familias a poderse abrirse a nuevas experiencias, poder contactar con nuevas personas, poder tener otras formas de relacionarse, y creo que eso es lo que te va enriqueciendo. Y creo, Javier, que cuando encontramos personas significativas en nuestra vida, personas rescatadoras, tutores de la resiliencia, como esta maestra que tú dices, hasta te sabes el nombre y te acuerdas de esa experiencia y marcan tu vida, ¿no? Como en esta película de los escritores de la libertad, ¿no? Esta maestra Erin Brockwell, ¿no? Que se vuelve, wow, una maestra que cambia a sus alumnos. Y yo diría aquí que también, bueno, los maestros tenemos este gran compromiso de motivar a nuestros alumnos, de generar este cambio, de hacerlos pensantes, de hacerlos críticos, de responsabilizarse, ¿no? Y justo coincido mucho con lo que decía Albrecht o sea, ¿qué onda con mi realidad social, no? Fíjate que ahorita de lo que él platicaba me venía a la mente este texto de Eduardo Galeano de Los Humanitos, ¿no? Y de canciones o de situaciones de cómo hay canciones, cómo hay textos, cómo hay pequeñas frases,
cómo hay libros que te retratan esta realidad social, ¿no? Y cuando tú estás escuchando al otro, también yo invitaría mucho a escuchar, porque creo que ya no escuchamos, ¿no? Entonces, ahorita que yo te escuchaba a ti, Javier, escuchaba a Albrecht, yo iba diciendo, claro, ¿no? O sea, cuántas cosas de lo que comparten, con cuántas cosas puede vibrar mi conocimiento y decir, oye, qué padre, ¿no? Y también creo que es eso, tener grandes orejas para escuchar al otro y no que pues me gane la tecnología y, sí, no, pues quién sabe qué dijo, no me importa, no me intereso en ti. Entonces yo sí diría, hay que interesarse genuinamente en la infancia, que está ahí donde yo trabajo con niños pequeños, hay que interesarse con los niños, hay que interesarse con los jóvenes, con los adolescentes, ¿sí? Entonces, darles importancia que tiene, aprender a escucharlos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que demandan? ¿Yo qué puedo hacer para cambiar? ¿No? Entonces sería, Javier, lo que yo te compartiría. Y pues tal vez nosotros vamos siendo como estos espejos, como estos ideales en los que se pueden ver, ¿no? De repente puede haber alumnos, no sé si te pasa, Javier, que dicen, oiga, profe, qué padre esto que compartió, y tú sí, lo leí en tal libro, o tal canción, ¿no? Porque estás analizando tal tema y todo, y es esta parte padre, pero ¿por qué es? Porque nos interesamos genuinamente por el otro. Entonces, yo creo que regalar un libro, que leer un libro, también es interesarse genuinamente. Entonces, pues muchísimas gracias, Javier, por esta invitación y pues para mí fue un gusto compartir contigo este tema de fomentar la lectura. Claro que sí, pues bueno, desafortunadamente el tiempo se agota, se van los minutos rápidamente, es un tema bastante extenso que yo creo que nos seguiríamos hasta la medianoche si fuera posible, pero bueno, vamos a los comentarios y ahorita quiero lanzar una iniciativa. Dice aquí Lurro, muy interesante el tema de hoy, tanto para niños, jóvenes y adultos. Enhorabuena, hashtag Cultura T. Gracias, Lurro, por seguir la transmisión. Rocío Rodríguez dice, Fernando, eres lo máximo. Sale. Y vemos por aquí un comentario, dice Gerson Antonio Núñez Castillo. Buenas noches, estoy desarrollando una aplicación que motiva a la lectura. Me gustaría conocer más de ustedes. Saludos a todos. Pues precisamente, ya para cerrar el programa de esta noche, va encaminado o relacionado a lo que menciona Gerson. Bueno, respondiendo a tu interrogante, Gerson, puedes contactarme en redes sociales, en Facebook, en mi fanpage, Javi Nolper, o en mi perfil personal, Javier Nolasco Pérez, y por ahí podemos gestionar algo que a propósito también quiero mencionarles y proponerlo y dejarlo sobre la mesa, Wadi y Albrecht. Un programa o algo, ya sería cosa de que lo platiquemos, lo podamos sustentar y colocar sobre bases sólidas para precisamente fomentar la lectura y generar ese cambio, esa inquietud, porque los jóvenes, los niños, incluso los adultos tengan ese interés por la lectura. Ya por ahí les estaré mandando un mensaje, seguiremos en contacto y, ¿por qué no? Gestionar más adelante otra u otros programas, otras charlas como ahorita, un panel similar a este, y bueno, ver la manera, una o varias estrategias también, de cómo generar ese cambio, cómo generar la cultura de leer. Precisamente por esa inquietud que yo tengo de rescatar la cuestión cultural, nace este programa, Cultura T, y bueno, ya estaremos por ahí comunicándonos por mensaje, aprovechando el lado positivo de las redes sociales. Pero lastimosamente el tiempo no nos dio para más, pero quedamos pendientes, ¿sale? Y por aquí dice Sousa Mitzin, Fernando, gracias por todas sus enseñanzas. Y pues así como Sousa Mitzin agradece, pues yo también les quiero agradecer, Albrecht, Wadi, por el tiempo, por haber aceptado la invitación. Considero que los tres estamos en sintonía de generar y de fomentar la lectura. A propósito de mañana, el Día Nacional del Libro, aquí en México. Al Nolasco, muchas felicidades a todos los participantes. Gracias también a quienes estuvieron siguiéndonos en esta transmisión de Cultura T, hoy miércoles 11 de noviembre del 2020. Y bueno, los invito a que se queden, igual por Saber Sin Fin, viene hashtag Poesía a las 10, un programa que también busca rescatar esa la importancia
y el impacto que tiene la poesía. Entonces los invito a que se queden a través de esta señal de Saber Sin Fin. Y pues nuevamente gracias, Wadi, gracias, Albrecht. Ya estaremos en contacto. Y esto fue Cultura T. Yo soy Javier Nolasco Pérez y nos escuchamos y nos estamos viendo el próximo miércoles. Adiós.